mayoría haya pasado por una laringitis aguda en algún momento de su vida. La laringitis aguda es una infección, ¿sí? Es una inflamación de forma difusa que usualmente se da por virus. Y está en el contexto de una infección respiratoria alta. Quiere decir que el paciente ha tenido un poquito de congestión nasal, dolor faríngeo, ¿sí? Una rinofaringitis aguda, una faringitis aguda, una amigdalitis aguda, una sinusitis aguda, ¿sí? Y en ese contexto, ¿sí? Con las molestias que pueden tener estas patologías, empieza a tener disfonía, ¿sí? Disfonía. Obviamente aquí lo inicial es tratamiento sintomático porque la gran mayoría son virus, ¿sí? En caso que, ¿verdad? Es muy poco probable que sean infecciosos bacterianos, ¿no? La gran mayoría son virus. ¿Y cuáles son los síntomas aparte de disfonía? Puede haber un poco de dolor faríngeo, ¿no? Disnea en adultos es muy, muy infrecuente. Como les digo, la zona más estrecha es a nivel de las cuerdas vocales y eso es lo que más se inflama. Por eso la voz rápidamente se va alterando. ¿El tratamiento cuál es en estos casos de laringitis aguda? ¿Sí? Es sobre todo tratamiento sintomático, analgésicos, antihistamínicos y en caso que la voz sea bastante disfónica, podrían agregar el uso de tratamiento con corticoides. Sí, obviamente teniendo sus precauciones del uso de corticoides. ¿Sí? Hay pacientes que no, por contraindicaciones, no se les puede dar, ¿no? Pero pues eso nos ayuda muchísimo a mejorar la voz de forma un poquito más rápida. Normalmente en una laringitis aguda no se solicita ninguna laringoscopía, o sea, no se solicita visualización de la laringe para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Si en algún momento lo solicitaran, la verdad lo único que se vería sería pues una zona eritematosa, roja de toda la laringe de forma difusa, ¿sí? Entonces, por lo general no se solicita, pues, y es más, la disfonía en pacientes con laringitis aguda, si es que no está bien tratada, podría incluso durar 2 a 3 semanas, ¿sí? Una de las medidas muy importantes para mejorar la voz en esos pacientes con infecciones respiratorias altas es abundante hidratación, que a veces se nos olvida, ¿sí? Y obviamente hacer reposo vocal. Otra forma de laringitis aguda, quizás un poquito más localizada, ya no difusa, es la supraglotitis. Esta sí es una infección por bacterias, ¿sí? Pero se da sobre todo en niños de 2 a 7 años, que usualmente a veces no están ni siquiera muy bien vacunados, en este caso por el Haemophilus influenza tipo B. Los síntomas son un poquito más bruscos porque es bacteria, ¿sí? Hablamos de fiebre alta, estridor, son niños, recordemos, ¿ah? Puede haber disnea, y la disfonía y el odinofagia. Aquí el niño, ¿sí? Por esta inflamación a nivel de la supraglotis, o sea, por encima de las cuerdas vocales, el niño va a tener una posición un poquito diferente, ¿no? Son niños que llegan a emergencia con dificultad respiratoria. Va a tener la posición de trípode, cabecita hacia adelante, ¿no? Con posición de olfateo, bracitos adelante, el cuello inclinado hacia adelante también. ¿Sí? Aquí lo más importante es asegurar la vía aérea. ¿Por qué? Esta es una laringe normal de un niño, ¿sí? Bien, vemos aquí las cuerdas vocales, la epiglotis, la zona supraglótica. En una supraglotitis o en una epiglotitis, lo que vamos a ver es que esta epiglotis se edematiza bastante, se hincha bastante. Esto va a generar, lógicamente, que no pase un buen flujo de aire y esto podría generar una dificultad respiratoria. Esto es una emergencia médica. Entonces, cuando vean a un niño así, con los síntomas que he mencionado, y sobre todo que no tenga ningún antecedente de vacunación o vacunación incompleta, sí, pues hay que sospechar esto y tener a la mano para asegurar vía aérea. Incluso estos niños pueden requerir intubación. El tratamiento obviamente va dirigido pues al Haemophilus influenza. Más frecuente todavía, y esto seguro lo van a ver bastante en pediatría, es la laringotraqueobronquitis, que es el CRUB. ¿Sí? También es una infección difusa, usualmente esta es por virus, pero es en niños, ¿sí? Es la mayor causa de estridor en niños. ¿Por qué? Nuevamente, vuelvo a repetir, la laringe en el niño, la zona más estrecha es la zona de subglotis, ¿sí? A diferencia del adulto, donde la zona más estrecha es a nivel de las cuerdas vocales. Por eso en los niños es más frecuente que una inflamación de laringe nos produzca estridor. Virus encargado de esta patología, sobre todo para influenza A y B. Son niños más pequeños, ¿sí? 6 meses, 3 años.
Están en el contexto también de una infección respiratoria alta, fiebre, una tos perruna, estridor inspiratorio, puede haber un poco de disfonía. Y el tratamiento también es sintomático, ¿sí? Oxígeno, humidificación, puede haber adrenalina nebulizada, etc. En algunos pacientes, este CRUB podría sobreinfectarse con bacterias. Entonces, ahí hablamos de, usualmente ya no solamente una laringotraqueobronquitis, sino una traqueitis bacteriana. La superinfección usualmente es por Staphylococcus aureus, son esos CRUB que no llegan a mejorar con el tratamiento de nebulización. Aquí pues hay que agregar antibióticos dirigidos al Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, cuando hablamos de laringitis aguda, que es lo que acabo de conversar, usualmente en la laringitis aguda hablamos de un mes a menos, ¿sí? Ya cuando pasa el mes de síntomas, ¿sí? Ya estamos hablando de una laringitis crónica. Y en estos casos, ¿sí? Recordemos también que hay laringitis crónicas que pueden ser infecciosas. Aquí en nuestro país hay dos entidades que tenemos que recordar. Uno es tuberculosis. ¿Nos puede dar laringitis crónica? Sí. A veces podría estar en el contexto ya de una tuberculosis pulmonar, pero se han visto casos también en donde puede ser el primer lugar de infección, que es la laringe, una TBC laringe. ¿Qué síntomas nos va a dar estos pacientes? Son muy variables. Puede ser disfonía, puede haber disfagia, puede haber odinofagia, puede haber disnea si está muy comprometido. Son pacientes que ya tienen una disfonía, síntomas más de un mes. Entonces, ahí ya nos obliga a nosotros a realizar o a mandar una laringoscopía. ¿Y qué se va a ver en la laringoscopía? Zonas granulomatosas. Se van a ver zonas granulomatosas a nivel de las cuerdas vocales, a nivel de aritenoides, bandas, epiglotis, ¿sí? Diferentes zonas. Es más, a veces nos podría confundir que es un tumor, ¿no? Estos son pacientes que son bastante bacilíferos, ¿sí? Puede haber bastante tos también en estos pacientes. Hay que tener un alto grado de sospecha, sobre todo por una tos persistente, ¿no? Y la otra enfermedad también que nos da infección crónica es la cándida, ¿sí? La cándida sabemos que es una infección oportunista. Usualmente son pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, diabéticos, adultos mayores, por ahí que están con algún medicamento general, con VIH, etcétera. Pero también pueden ser hasta una inmunosupresión iatrogénica, que la he visto en algunos casos, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay pacientes que pueden estar con un dolor faríngeo y van con un médico, van con un segundo médico, van con tercer médico y todos le dejan un ciclo diferente de antibióticos. Entonces, a veces reciben 3 ciclos y antibióticos fuertes incluso, ¿sí? Hasta ampolla y todo. Esos pacientes pueden hacer un tipo de inmunosupresión iatrogénica en donde, ¿sí? Se exacerba la cándida, ¿sí? ¿Qué síntomas nos va a dar? Usualmente, sobre todo en cándida candidiasis laringia, una de las principales molestias es la odinofagia, ¿sí? Esto duele regular, ¿sí? Pueden ver en boca, muget oral, lesiones compatibles con cándida oral, es por lo general, ¿no? Ahí tenemos bastante alto grado de sospecha, ¿sí? Y que acompañó de odinofagia. Puede haber disfonía, sí, puede haber disnea también. ¿Y cómo se va a ver en la laringoscopía, ¿no? Usualmente es un fondo eritematoso con unas placas blanquecinas, ¿no? Puede ser en cualquier parte de la laringe también. Entonces, mucho cuidado con estas dos entidades que son infecciosas. Ahora, de las no infecciosas, que a veces uno piensa que todo lo que es dolor es infección, ¿sí? O todo porque está rojo siempre es infección, y no necesariamente es así. Entonces, uno de los más frecuentes en nuestro país, dentro de la laringitis, causas de laringitis crónica, es el reflujo faringolaringio, ¿sí? Este reflujo faringolaringio está asociado, pues, a una mala dieta, comida muy pesada en la noche, ¿sí? Y los síntomas pueden variables, sensación de cuerpo extraño, sensación de globo faríngeo, carraspera de forma muy frecuente. Podría haber disfonía, podría haber tos, ¿sí? Y en casos más extremos como espasmos de cuerdas de laringios o como que se les cierra la garganta, aún refieren los pacientes.
estos casos no necesariamente hay pirosis, es diferente a reflujo a gastritis. Gastritis es mayor cantidad de ácido en el estómago. Reflujo pueden ser cantidades normales de ácido y este ácido sube hacia el esófago, sube hacia la laringe y faringe. ¿Y por qué se aperturan estos esfínteres esofágicos, tanto el inferior como el superior? ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de alimentos que favorecen esta apertura de los esfínteres, como cuáles: café, té, chocolate, menta, comidas muy grasosas, con mucho carbohidrato, comiendo muy tarde, ¿sí? Esto favorece mucho a que haya reflujo. En la laringoscopía, ¿qué se visualiza? ¿Sí? Usualmente toda la parte posterior de la laringe está bastante rojo, bastante eritematoso, edematoso, ¿sí? Cuerdas vocales pueden ser un poquito edematosas también. Podríamos tener la presencia de tumorcitos en la parte posterior que son compatibles con granulomas, ¿sí? Bastante secreción en la laringe, por eso siempre está aclarándose la garganta el paciente. Entonces, en verdad, con estos síntomas y con estos hallazgos ya prácticamente sospechamos bastante claro de que tenemos un problema de reflujo, ¿no? Y el tratamiento es dieta e inhibidor de bomba de protones como el omeprazol. También tenemos tumores a nivel de la laringe, ¿sí? Recordemos nuevamente que tenemos a nivel de cuerdas vocales el epitelio escamoso estratificado debajo de la lámina propia, el ligamento vocal y el músculo vocal también. Y las lesiones tumorales de cuerda vocal las podemos dividir de epitelio, membranosas y misceláneas. Entonces, dentro de las lesiones epiteliales, el tumor más frecuente de epitelio, ¿sí? Tumor más frecuente de laringe benigno, es la papilomatosis laringe. Esta es una enfermedad que se da por el virus del papiloma humano, ¿sí? El mismo que tenemos en lesiones de cervix, por ejemplo. Y este virus es un virus, recordemos, potencialmente oncogénico, potencialmente con transformación maligna. Para papilomatosis laringe tenemos dos formas. Una es la forma juvenil, o sea, el niño se contagia, pues el paciente se contagia cuando es niño todavía. Y tenemos la forma adulta, ¿sí? Que es cuando el paciente tiene más de 18 años. En estos casos, sí, la forma juvenil es más frecuente, sí, y es mucho más agresiva, o sea, es mucho más recurrente. El paciente a veces que inicia con estas lesiones puede requerir varias cirugías en el transcurso de su vida. Tengo pacientes que tienen 40, 50 cirugías, ya tienen 30, 40 años y han prácticamente recibido 1 o 2 cirugías por año, a veces hasta más. Lamentablemente, una vez que el paciente ya desarrolla estas lesiones de papiloma laringio, no hay cura, ¿sí? Y lo único que hacemos nosotros es retirar estas lesiones en sala de operaciones conforme vayan avanzando. Podemos tener algún otro tipo de tratamiento, sobre todo coadyuvante, o sea, algo que nos pueda retrasar un poquito la aparición de estas lesiones, sí. Existen tratamientos con soluciones como el bevacizumab o cidofovir, ¿sí? E incluso la misma vacuna del papiloma humano que ahora se está utilizando como tratamiento para estas lesiones. Por ahí los datos son un poquito ambiguos, pero pues es alguna alternativa que se le puede ofrecer a los pacientes. Como voy a repetir, esta es una lesión potencialmente oncogénica, potencialmente con transformación maligna y lamentablemente no hay cura. Y sabemos que el virus del papiloma humano actualmente puede ser prevenible. En nuestro esquema nacional de vacunación tenemos la vacuna del papiloma humano para las niñas, parece quinto de primaria, de forma gratuita, y en pacientes adultos también se pueden vacunar, obviamente previo pago, pero también está disponible. Entonces, esta es una lesión que en verdad puede ser prevenible. Esperemos que en el transcurso de los años, conforme avance la vacunación, veamos menos de estos pacientes también. Otra lesión también que viene de epitelio es la leucoplasia. Les había mencionado que es un epitelio no queratinizado. Entonces, cuando empieza a desarrollarse queratina, pues por una inflamación crónica usualmente, una irritación crónica, ya hablamos de leucoplasia. ¿Cómo se ven estas lesiones? Se ven como unas placas blanquecinas sobre las cuerdas vocales. Esta también tiene un riesgo de transformación maligna, ¿sí? Y aquí hay que obviamente sacar una biopsia y efectivamente ver de qué se trata. Puede ser un cáncer, ¿sí? Podría ser simplemente leucoplasia o zonas de displasia también, que requieran hacer seguimiento más continuo. Por debajo del epitelio tenemos la zona membranosa, ¿sí? La lámina propia.
Una de las lesiones más frecuentes que van a haber causa de disfonía, sobre todo en pacientes que hablan mucho o hablan mal, no proyectan bien su voz, son los nódulos vocales. Están asociados a fatiga vocal. Las lesiones por nódulos vocales podríamos decir que son como callos, ¿sí? Uno cuando escribe mucho se le forma como un callito a veces en el dedo, ¿sí? Ya. Uno cuando habla mucho y habla mal, ¿sí? Se le pueden formar estos nódulos que son como callitos sobre las cuerdas vocales por el roce constante. ¿Cómo se ve en la endoscopía? Se va a ver como unas pequeñas prominencias en la parte anterior de las cuerdas, ¿sí? Estas son simétricas bilaterales. En los adultos es más frecuente en las mujeres, en los niños es en ambos sexos, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, está asociado a un mal abuso vocal. Aquí el tratamiento de estos es sobre todo en terapia de voz, foniatría, y pues puede ser tratamiento quirúrgico en caso que el paciente no responda al tratamiento de foniatría. Existen otras lesiones también, como puede ser la presencia de quistes, ¿sí? A nivel de las cuerdas vocales. Eso sí es tratamiento quirúrgico. Los pólipos a nivel de cuerdas vocales también. Los pólipos a nivel... Ay, perdón, un ratito. Voy a apagar esto. Ya. Los pólipos a nivel de las cuerdas vocales también son lesiones que están asociadas a abuso vocal, ¿sí? Pólipos hemorrágicos o no hemorrágicos, usualmente estos son unilaterales, una sola cuerda vocal. ¿Sí? Son pacientes que también tienen antecedentes de mal uso, pueden ser pacientes vendedores, pacientes trabajadores de call center, profesores, ¿sí? Cantantes aficionados, ¿sí? Porque los cantantes aficionados no llevan una buena técnica de proyección de la voz y de impostación, ¿no? ¿Sí? Entonces, en estos casos, ¿sí? Aquí el tratamiento de estas lesiones es tratamiento quirúrgico, ¿ya? Tratamiento quirúrgico y también pasar después al tratamiento foniátrico. Tenemos otras lesiones también adicionales, como puede ser el edema de Reinke. El edema de Reinke es un edema, es una hinchazón de las cuerdas vocales. Este edema, este hinchazón, también llamada cordititis polipoidea, y se da sobre todo en pacientes mujeres que tienen antecedentes de ser fumadoras. Sí, casi el 97% son pacientes que fuman. La voz de estas pacientes es una voz bien grave. Es más, muchos pacientes se incomodan porque les confunden con una voz de hombre, porque la voz es bien gruesa, bien grave. Aquí estas lesiones pueden ser pequeñas, ¿sí? Un pequeño edema nada más, una pequeña hinchazón de cuerdas, o puede ser una hinchazón mucho más marcada o muchísimo más marcada como en este caso. El tratamiento va a depender mucho de qué grado de afectación tenemos. Si son pequeñas podrían ser solamente terapia foniátrica, de terapia de voz, y lógicamente tiene que dejar de fumar el paciente. Ya en casos un poquito más avanzados, sí tiene que pasar a tratamiento quirúrgico, eso sí, por otorrino también. Los granulomas de cuerdas vocales también es otra lesión que podemos tener en otorrino. Ahora, post-COVID, hemos visto un aumento de estos granulomas. ¿Por qué? Porque esos granulomas podrían formarse por antecedentes de intubación, ¿no? Sobre todo intubación prolongada, que justamente el tubo presiona a nivel de la parte posterior de las cuerdas y hace pues que se forme este granuloma. También está asociado a pacientes con reflujo, sobre todo. Aquí en esos pacientes, por más que tenemos un granuloma en la cuerda, la voz puede ser bastante normal, ¿sí? ¿Y por qué normal? Porque las cuerdas vocales, la parte de la fonación de las cuerdas vocales se produce sobre todo en los 2 tercios anteriores de la cuerda. Entonces podría estar bastante normal en esos pacientes, incluso con una lesión granuloma grande.
Síntomas, usualmente sensación de cuerpo extraño, puede haber un poquito de carraspera también, podría haber disfonía en algunos casos, quizás. ¿Cuál es el manejo? Si sospechamos que tienes otros síntomas de reflujo, pues el tratamiento es el tratamiento para reflujo. La verdad que van muy, muy bien los pacientes, incluso con lesiones grandes, que uno piensa, uy, eso es un tumor, eso es un cáncer, pero tenemos sospecha de que esto es un problema de reflujo, podemos esperar un mes, en un mes ya baja bastante con el tratamiento y en 3 meses prácticamente desaparecen estos granulomas. Pero si son antecedentes de alguna intubación, probablemente estos no va a desaparecer, probablemente va a requerir tratamiento quirúrgico. Y cuando también operamos, cuando sospechamos que esto no es un granuloma, sino es un cáncer, ¿sí? Ojo, estos granulomas no son lesiones premalignas, ¿sí? O sea, puede parecer cáncer, ¿no? Pero no necesariamente, esto no es que el granuloma se convierta en cáncer, ¿sí? Solamente que el cáncer puede parecerse un granuloma, que es muy diferente, ¿sí? No son lesiones premalignas. Algo también adicional, una causa bastante frecuente de una alteración de la voz súbita, sobre todo, son las parálisis de cuerda vocal unilateral. Vemos aquí en este lado derecho de la cuerda que la cuerda no se está moviendo. Está bastante rígida. Sí, esto puede ocurrir, por ejemplo, un paciente viene y les menciona que de un momento a otro la voz se le fue. ¿Sí? No tiene síntomas respiratorios, no ha habido fiebre, no ha habido dolor, no ha habido moco por la nariz, congestión, rinorrea, nada, ¿sí? Malestar, nada. ¿Sí? Y le escuchan la voz y la voz un poquito aireada, ¿no? Como que se le escapa el aire por la voz, por las cuerdas vocales. En estos casos, sí, ¿no? Ahí podría ser necesario quizás una laringoscopía antes de los 15 días, ¿sí? Y pues podemos tener esa fecha de estas parálisis de cuerda vocal, ¿sí? Como lo voy a repetir. No todos los síntomas laringes son infecciosos, les estoy dando bastantes ejemplos de otras causas que puedan producir disfonía. Esta es parálisis de cuerda vocal unilateral. La parálisis de cuerda vocal bilateral, ¿sí? Viene con síntomas diferentes. Usualmente estos pacientes no vienen con disfonía. Miren las cuerdas vocales, como no hay espacio para que el paciente respire. Se mueven, no se mueven, prácticamente no amplían el espacio a nivel de glotis. Y lo que puede provocar en estos pacientes, más bien, no es tanto disfonía. Podría haber un poco de disfonía, pero lo que más incomoda al paciente es la disnea, porque no hay espacio en glotis, entonces no pasa mucho aire. Entonces el paciente se agita muy rápido con esfuerzos mínimos, ¿sí? Y también de manera súbita usualmente. ¿Ya? Entonces, estos son 2 ejemplos de tipo de parálisis unilateral que va más con disfonía y parálisis bilateral de cuerdas vocales, cuyo principal síntoma es la disnea. ¿Existen otro tipo de tumores a nivel laringio? Claro que sí. Tenemos cartílago a nivel laringio, pueden existir condromas, músculo, ¿sí? Rhabdomiomas, tejido vascular, hemangiomas. Tenemos grasa, ¿sí? También pueden haber lipomas. Y tenemos tejidos extralaringios que pueden depositarse a nivel de laringe, sí, también. Por ejemplo, tejido de amiloidosis, ¿no? Que no debería estar ahí, pero puede producir también amiloidosis laringe, por ejemplo. Entonces, aquí, obviamente, cuando tenemos sospechas de tumores adicionales, sí, lo ideal es poder hacer una biopsia y ver exactamente de qué se trata. Salvo el caso de hemangioma, donde pues ya se ven las lesiones y pues podemos hacer algún tipo de tomografía o angiografía. Punto adicional es el tema de cáncer de laringe, ¿sí? El cáncer de laringe es una entidad, ¿sí? Es una entidad que requiere un diagnóstico temprano y probablemente sean ustedes los primeros que van a ver este tipo de pacientes. Casi la tercera parte de estos pacientes fallecen, usualmente porque son pacientes que pueden tener un diagnóstico bastante tardío. Es más frecuente en varones y casi la mayoría de estos pacientes, de este tipo de cáncer, es carcinoma de células escamosas, por lo cual me voy a tratar de concentrar en ese tipo de cáncer, que es lo más frecuente. Factores de riesgo que ustedes, por favor, siempre tienen que preguntar en un paciente en donde sospeche que tiene cáncer, un paciente con disfonía, etc. Disfonía crónica, sobre todo. Fuma, toma,
también si existe algún antecedente de cáncer de células escamosas en el cabeza y cuello. Estos son los 2 factores de riesgo más importantes para que el paciente pueda tener un cáncer de laringe. Hay otros factores de riesgo también, claro, como pueden ser el reflujo, exposición a toxinas como el asbesto, asfalto, madera, cemento. ¿Sí? La presencia del virus de papiloma humano también está asociado a cáncer laringio. Existe alguna susceptibilidad genética también, ¿sí? Y también, bueno, lo que ocurre en otros cánceres, dieta con poca fruta, mucha carne, mucha grasa, también puede estar asociado al tema del desarrollo de cáncer laringio. ¿Cuáles son los síntomas? Depende de en dónde empieza el cáncer. Como les había mencionado al inicio, la laringe la podemos dividir en 3 zonas: glótica, cuerdas vocales; supraglótica, encima de las cuerdas; y subglótica, debajo de las cuerdas. Lo más frecuente es que el cáncer de laringe inicie a desarrollarse a nivel de la glotis. Entonces, si es en glotis, a nivel de las cuerdas vocales, el principal síntoma que va a presentar el paciente es una disfonía crónica. En segundo lugar, tenemos las lesiones a nivel de supraglotis, ¿sí? Cáncer de laringe a nivel de supraglotis. Ahí el principal problema que va a presentar el paciente es disfagia, ¿sí? Disfagia. Y en menor medida es a nivel de subglotis, donde el principal problema es la disnea. Podrían haber otros síntomas asociados, puede haber incluso otalgia, que es una otalgia de tipo referida. Y podrían haber lesiones, adenopatías o tumores a nivel del cuello también. Por eso siempre importante, si usted tiene la sospecha que hay una lesión maligna, siempre palpar cuello cuando es laringe. ¿Hace metástasis? Claro que sí, a pulmón, hígado, hueso, mediastino. Y cuando hace metástasis a piel es muy, muy mal pronóstico en estos pacientes. ¿Qué se ve en la laringoscopía? ¿Sí? Pueden verse lesiones como plaquitas, ¿sí? Como si fuera una leucoplasia, ¿sí? E incluso podría estar asociado a estas lesiones con parálisis de la cuerda vocal de ese lado. Eso ya nos habla de que está infiltrándose la lesión hacia adentro, hacia el ligamento vocal, ¿no? Y hacia la zona adyacente. O podrían haber tumores exofíticos también, como si fueran papilomas, ¿sí? Recordemos que la leucoplasia y el papilomatosis laringe son lesiones premalignas también, ¿sí? Entonces podrían haber con placas, o con parálisis, o no, podrían haber tumores también. Entonces aquí definitivamente es necesario hacer una biopsia y ver efectivamente de qué se trata. Lo mejor es en biopsia en sala de operaciones, ¿sí? Y pues necesitamos pedir exámenes de imágenes, sobre todo tomografías, resonancia, para poder estadiar bien este paciente, ¿sí? Ver qué tan severo es el cáncer que tenemos, que tiene el paciente. Estas lesiones de cáncer podrían incluso avanzar, podrían extenderse y sobrepasar los cartílagos de la laringe y hacia afuera también, con extensiones transmurales, ¿no? O extralaringias, ¿no? Por eso la tomografía y con contraste es muy fundamental. Para el estadiaje utilizamos TNM. Esto pues es básicamente con la mayoría de los cánceres que tenemos a nivel del cuerpo utilizan esta clasificación. Esto más que todo para que puedan ver los tipos de estadiaje. Y en cáncer, los estadios tempranos, estadio 1, estadio 2. De aquí, ¿qué quiero resaltar en esta diapositiva? ¿Sí? Las tasas de curación. Si ustedes sospechan de un paciente, ¿sí?, que viene con una disfonía un mes, que tiene un antecedente de fumador pesado, ¿sí?, que toma, ¿sí?, o un antecedente también que está expuesto, no sé, trabaja en una carpintería, ¿sí? Si ustedes diagnostican y mandan a ese paciente una referencia oportuna, rápida, con la sospecha que sea un cáncer de laringe, la tasa de curación, ya sea con radioterapia o con cirugía, es bastante alta, 90-98%, ¿sí? Es bastante alta. En cambio, cuando pues ya el estadiaje es un estadio 3, 4, quimio, radio, incluso tratamiento quirúrgico muy agresivo, incluso hasta podría ser necesario retirar toda la laringe con todas las comorbilidades que eso puede suponer, pues obviamente aquí aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan que existe esta patología, que puedan referir rápidamente a este paciente con los factores de riesgo pues, mencionados.
Y por último, vamos a conversar sobre los procedimientos de vía respiratoria, ¿sí? Para poder ver laringe, sobre todo el procedimiento de intubación, que es un procedimiento para permeabilizar la vía aérea. Obviamente no está exento de complicaciones como pueden ser riesgos de estenosis subglótica o granuloma. Usualmente no se debería intubar un paciente más de 7 días. ¿Sí? Y este es más o menos el tubo endotraqueal que se tiene. Es un tubo con un adaptador universal, una línea radiopaca, una numeración en centímetros, un balón en la parte inferior. Pacientes adultos, varones, usualmente 7, 8, mujeres 6, 7 usualmente. Otro procedimiento es la cricotirotomía. La cricotirotomía es a aquellos pacientes en donde por X motivos no se puede pasar por las cuerdas vocales, ¿no? Como si se pasa el tubo endotraqueal. Esto, por ejemplo, ¿en qué situación? Un paciente que hace un shock anafiláctico, ¿sí? Alergia, no sé, a un alimento, a un medicamento, ¿no? La glotis, ¿sí? Se cierra y las cuerdas vocales se dematizan. Y créanme que no hay tubo que pase por ahí, ¿sí? En estos casos, las cuerdas vocales están más o menos a nivel del cartílago tiroides. Entre cartílago tiroides y cricoides hay una membrana que se llama membrana cricotiroidea. Por ahí se realiza una incisión y por ahí, por ejemplo, es una apertura rápida, simple, y se puede pasar, por ejemplo, un tubo de emergencia, ¿no? Incluso un tubo endotraqueal se puede pasar de emergencia. Un poco más permanente, sí, es la traqueostomía. Eso usualmente, pues, en muchos servicios puede hacer el otorrino, a veces acá en nuestro país, muchos más servicios todavía lo hace cabeza y cuello. Sí, ese es un procedimiento que probablemente lo vean un poquito más a detenimiento cuando hace rotación de cabeza y cuello, pero eso nos permite un osteoma permanente para poder tener acceso adecuado y una buena respiración. ¿Sí? En estos casos lo que se hace es una incisión, ¿no? A nivel más o menos del anillo traqueal, tercer o cuarto anillo traqueal, ¿sí? Y se coloca ahí el tubo de traqueostomía. Estos tubos de traqueostomía tienen una placa externa, una cánula interna, un balón, una cánula interior, ¿sí? Hay con CAF, sin CAF, o sea, sin balón, con balón, fenestrado, no fenestrado, o sea, tienen unos huequitos dentro de esta cánula, ¿sí? Y diferentes tamaños, ¿no? Esto definitivamente lo van a ver mucho más en pacientes ya de cabeza y cuello, ¿sí? Pero para comentarles porque también, pues, tanto cabeza y cuello como otorrino, pues, compartimos muchas de las áreas en común, ¿no?